Muy bien, no creo que va a ser una sorpresa, pero déjame avisarles que Cristo vive. Cristo vive. Y por eso estamos aquí en ese domingo, como Mayra dice, el domingo de la resurrección, porque estamos celebrando el asunto de que Cristo vive. Y no solamente en esos tiempos, todavía vive. Y vamos a estar hablando de cómo puede afectarnos a entender, a estar enterados de que Cristo vive. De verdad, a escuchar eso puede hacer una de dos cosas. Puede provocar un gran gozo, ¿cuál es nuestro? Pero también puede provocar un poquito de temor digo. Y la razón por el temor, ¿por qué? Porque yo no sé de ustedes, esta mañana me levanté y yo fui a presentarme enfrente del espejo y ¿sabe lo que descubrí? Voy a sorprenderles. Déjame decir, descubrí que yo no soy perfecto. Yo sé, están sorprendidos. Todos ustedes pensaban todo ese tiempo, el pastor es perfecto. No, de verdad, nosotros no somos perfectos, de verdad. ¿Verdad? Nosotros no somos perfectos. Y escuchar que Cristo vive y quiere una cita con nosotros, quiere estar con nosotros, ese en sí puede no solamente provocar gozo, pero también un poquito de temor. ¿Qué va a decir de ese asunto? Porque siendo que somos gente imperfecta, entonces puede decir que estamos esperando que Él nos diga, mire, de eso y de las otras cosas que está viendo en nuestras vidas. Nosotros entonces hoy tenemos que decidir qué será la emoción principal a escuchar que Cristo vive. ¿Cómo vamos nosotros a responder? A ese fin necesitamos hablar un poquito acerca de quién es nuestro Dios. Déjeme decir que la Biblia define a Dios como un Dios de amor, A entender qué es amor, ¿qué es? El amor, según a 1 Corintios, ese capítulo 13, ese capítulo de amor, dice en versos 4 a 7, el amor es paciente. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios que es paciente con nosotros? El miércoles que viene quiero animarles a todos ustedes a estar en el estudio bíblico. Vamos a estar en el libro de Santiago, como ya estamos estudiando el libro de Santiago. A las 6:45 iniciamos, pero ese día vamos a estar hablando un poquito de la paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, el griego tiene dos palabras. Una palabra tiene la tendencia hacia paciencia con unas personas. ¿Cuántos conocen unas personas en su vida que ocupan mucha paciencia de vivir y convivir con esa persona? Pero también tenemos la otra forma de paciencia, o mejor podemos decir perseverancia, que es la paciencia cuando estamos enfrentando circunstancias y cosas que no es una persona sino un problema que tenemos. Y todas esas cosas tenemos que pasar con paciencia, obviamente. Y vamos a estar hablando de ese el miércoles. Disculpa, no de miércoles, el viernes. Hemos cambiado a viernes. Recuerden todos, es el viernes a las 6:45. Quita ese de mente de miércoles. Yo dije miércoles, pero estoy equivocado. Y dice aquí, el amor es paciente. Entonces está hablando de esa forma personal, de entre personas, que cuando una persona tiene paciencia con la otra, no se enoja rápidamente y sigue diciendo, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudez, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese habla también de Dios. Y una de las cosas que aquí dice acerca del amor es que no guarda rencor, o podemos nosotros decir que no recuerda una ofensa. Cuando Dios nos perdona, nosotros somos perdonados. Jamás va a decir, pero hiciste y eso hace un año. De verdad,
Cristo nos borra por completo el pecado. No es nuestro nada más. Si regresamos, porque a veces el diablo trata de poner culpa y culparnos otra vez de una cosa ya perdonado de parte de Dios. Y llegamos otra vez a confesar un pecado ante Dios. ¿Sabe lo que va a decir? Va a decir, ¿qué pecado? No lo encuentro. Déjame investigar. Y va a pasar los libros de nuestras vidas. Dice, no está aquí. No, cuando hiciste. No, nunca hiciste. Es lo que dice. Porque el Salmo 103, verso 12, dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. ¿Por qué dice el oriente del occidente en vez de norte al sur? Pues la razón es que hay un punto en cuando podemos definir la distancia, pero nunca puede definir la distancia del este al oeste. Porque podemos nosotros seguir viajando al este y todavía va a ser al este. Pero si comenzamos a viajar hacia el norte, ¿saben lo que va a pasar? Cuando estamos pasando la casa de Santa Claus, o sea, el Polo Norte, entonces, ¿qué pasa? Seguimos con el mismo trayectorio, pero luego estamos viajando al sur, porque hemos pasado el Polo Norte y estamos rumbo al sur. Entonces tiene una definición de distancia entre el norte y el sur, pero el occidente y el oriente no es así. Dios es así, está echando las transgresiones. O en otra parte, en Apocalipsis, habla de que está puesto en el lago del olvido. Nosotros nunca vamos a escuchar de parte de Dios ese pecado en el pasado. Cuando hemos pedido perdón, cuando hemos arrepentido de ese pecado, no estoy diciendo que como muchos en el mundo dicen, mira, el Señor es un Dios de amor, nunca va a condenar a nadie al infierno. Fíjense, vamos a estar hablando de eso. Si tenemos pecado, vamos a morir en el pecado. Pero sí hemos confesado, y esa es la razón que ese día de la resurrección es tan glorioso, porque ese es el momento en cuando reconocemos que la sangre de Cristo Jesús provocaba la vida eterna. Y con su sangre, cuando pedimos perdón, jamás va a decir ese es el pecado, porque solamente Dios el Padre va a ver en nosotros la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Ese es lo que vamos nosotros a estar hablando. Y Jesús nos dio una parábola para indicar su perdón y su deseo de que el pecador regresa a Él. Esa es la parábola del hijo perdido. Esa parábola. Y de verdad estoy por hablar un poquito de esa parábola, pero necesito decirles que en el momento de dar la parábola, Jesús está hablando frente de no solamente gente, pero también de sacerdotes y maestros de la ley, quien van a conocer y reconocer algo, que la historia, la parábola, camina contra la ley de Moisés. Voy a explicar la razón que digo esa. Pero déjanos primero leer esa parábola. Dice en Lucas 15, versos 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Voy a seguir leyendo en un momento, pero necesito explicar qué significa eso. Prácticamente el hijo está llegando a su papá y él dice: papá, estoy enfadado, estoy cansado de esperar tu muerte. Ojalá que habías muerto, pero no puedo esperar más. Dame mi herencia. Obviamente es una ofensa. Pero en vez de responder a la ofensa, Jesús va a decir que ese papá va a dar todo lo que tocaba.
Déjeme solamente aclarar eso desde el principio. Lo que el hijo está diciendo da vergüenza a sí, da pena a la familia, y esa habla incluso la ley de Moisés. Luego voy a explicar la razón de esta. Pero dice así: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía. Y yo voy a explicar la razón que dice poco después. Puedo incluso enfatizar que a lo mejor fue el día siguiente. Fue rápido. Dice que juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. No solamente saliendo de esa ciudad, pero también todo el país. Y allá, dice, ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. A decir Jesús a esos sacerdotes y maestros de la ley, por mínimo va a ser contento con esta parte, porque no hay peor castigo de estar en compañía de cerdos de mente judía. Y ellos van a estar pensando: qué bueno, por mínimo está recibiendo un castigo divino. Aun cuando huía y está en otra parte, en otro país, el Señor, el Dios, mandó un castigo divino sobre su vida. Y dice que estaba en ese campo a cuidar cerdos, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Una escasez que podemos nosotros decir que estaba a punto de morir de hambre, ¿sí? Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Pero tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame así como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque ese hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música de baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ¿Ha llegado tu hermano?, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más grande. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.
Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir Jesús con esta parábola? Porque como había mencionado, ese va en contra de la ley de Moisés. Déjeme explicarle la razón, déjeme mostrarles la ley, como dice. La ley de Moisés en Deuteronomio, capítulo 21, en verso 18, dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, ese habla claramente de ese hijo, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Déjeme explicar, en la cultura judía tenía siempre, en vez de un lugar de juicio como un palacio, etcétera, sino todos los ancianos de la ciudad iban a llegar día tras día, todos los días menos sábado, para hacer su trabajo como anciano y hacer decisiones por la ciudad allá en la puerta. Incluso podemos nosotros hablar de esa cuando hablamos, por ejemplo, de la persona de Ruth. Recuerda que Boaz tenía el deseo de casarse con Ruth, y luego se presentó ante los ancianos diciendo, ese hombre también tiene derecho primero que él haga, y él dice, pues yo no puedo. Entonces frente de todos ellos hicieron el pacto, porque así es la forma legal en la cultura judía, y así fue la ley que tenía que llevar a ese hijo obstinado frente de todos los ancianos. Y dice en verso 20, y dirán los padres a los ancianos, ese hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. ¿Cuántos dicen que ese fue el hijo menor en el caso del hijo perdido? Fue un borracho, había gastado todo. Y dice, no nos obedece. Verso 21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. La ley de Moisés entonces dice que si tenía un hijo así, como en la parábola que Jesús nos da del hijo perdido, no debía recibir la mitad de la herencia, no debía viajar a otro país para gastar todo, no debía seguir incluso con la vida. La ley de Moisés dice que en ese día debía ser matado. Por eso en la historia, en la parábola que Jesús nos da, tenemos el asunto de que cuando el papá le dio la mitad de la herencia, fue enseguida, puede ser el mismo día o día siguiente, que se fueran. ¿Pero a dónde? No para gastar todo en la ciudad, porque en la ciudad los hombres iban a agarrar y matarle. Ni se sentía seguro para quedarse en el mismo país. Se fue a otro país. Tanto fue la circunstancia. Pero Jesús, dando esa historia, esta parábola, dice cosas acerca de ese niño, ese hijo menor. Dice, desde allá recapacitó. Es decir, que le dio cuenta de que aún los siervos, jornaleros de su papá, vive mejor. Entonces ella dice, voy a regresar. Pero fíjense, hacer esa decisión está jugando con su vida. Porque desde allá tenía que regresar, y si le encontraba primero los hombres de la ciudad, jamás podía decir algo a su papá. Pero fue tanto, y podemos nosotros reconocer cómo fue la circunstancia de ese hijo menor. Dice que no tenía comida, no tenía ropa. ¿Quién sabe si estaba viajando toda esa distancia desnudo? Había gastado todo. No tenía que viajar de un país a otro sin zapato. No tenía burro para montar, no tenía absolutamente nada. Por eso cuando el papá le dio, dice que tenía que poner ropa, tenía que poner sandalias,
Tenía que poner todas esas cosas. Pero vamos brincando, no vamos a llegar a ese punto tan rápido. Fíjense en la condición de la mente, porque fue angustiado ese hijo menor, pero de tanta forma que es una mezcla de temor y gozo, porque confiaba que su padre todavía le iba a amar, pero mezclado con el temor, porque ¿qué iba a decir los demás? ¿Qué iba a decir? ¿Qué van a hacer esas personas? De verdad, el hijo vivía como uno no parte de la familia. No era parte de la familia. Estaba precisamente como el papá dice a finales de la parábola, estaba muerto ese hijo. Él no contaba con nada de dinero, terminó con nada. Terminó incluso sin miembros de la familia. Su hermano dice, no es mi hermano. ¿Verdad? Así fue. Había destruido no solamente su vida, pero el nombre de la familia. Fíjense, porque cuando se fue, la ciudad va a estar enterada de esa. Y va a decir, ¿y viste la mitad de la herencia a ese rebelde? ¿De verdad viste? Todos entonces van a tener una perspectiva mala del nombre de la familia. Tanto fue para impactar a la familia que el hermano mayor sufría por la decisión de ambas, de su hermano menor, así por su padre. ¿Sí o no? Es decir, porque tenemos la ley de Moisés. Entonces, tanto enojo, terminaba tan mal ese hijo menor de que decidió regresar, porque dice, si muero por los hombres de la ciudad, pues voy a morir de esta manera, porque no tengo comida. Y si no tiene para qué vestirse, cuando viene el tiempo de frío, ¿qué va a pasar? Si no está comiendo, no tiene protección del clima, ¿qué va a pasar? Entonces él hizo la decisión y se recapacitó y comenzó a caminar hacia la ciudad. Él estaba fuera de la ciudad por temor, pero en ese caso, en ese momento, estaba decidido a regresar. Pero tenemos la historia de qué estaba haciendo el hijo, porque sabemos que había gastado todo, sabemos que estaba cuidando a cerdos, pero podemos ver varias cosas. Pero ¿cómo fue la vida del padre? De padre. Pues no tenemos mucha para ver qué estaba haciendo el padre, pero podemos adivinar. La razón que podemos adivinar es lo que dice, porque en el texto dice, cuando todavía estaba lejos el hijo, su padre alcanzaba a verle. Ese me indica que no fue por casualidad, sino fue hábito del padre. Siempre estaba esperando, buscando, día tras día. Cuando decimos qué estaba haciendo el padre, estaba haciendo esa, estaba viendo, estaba diciendo, ojalá que hoy es el día que mi hijo menor regrese. Ese fue su trabajo, ese fue su vida. Y déjeme solamente decir que según la perspectiva de Jesús y la razón que está dando esa parábola es porque esa es la perspectiva de Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando hemos caminado en pecado, cuando hemos caminado en desobediencia y rebeldes, Él siempre está viendo, esperando que vengamos, esperando que regresemos a Él. Y así fue en la historia que pasó. Dice que el hijo menor recapacitó y comenzó a aprender el viaje para regresar con la intención de decir a su padre, ya no merezco ser llamado tu hijo. Haz de mí solamente uno de tus jornaleros. Pero fíjense, de que dice que el hijo estaba caminando. ¿Y cómo iba a caminar? Si había viajado de un país a otro, ya cansado. Ni había comido suficiente para sostener su peso. No tenía la ropa. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? E incluso cuando se acercaba a la ciudad, porque sabía que puede ser que los hombres de la ciudad le alcanzan antes de su padre. Entonces, yo me imagino a ese hijo menor caminando así, viendo, observando.
Pero tenemos también la historia del padre. Cuando alcanzaba a verle, él comenzó a correr hacia su hijo que estaba perdido. Ese me impresiona, porque me quedaba pensando, porque esa parábola obviamente está hablando de la relación entre Dios el Padre y nosotros. Y cuando nosotros recapacitamos, cuando nosotros hacemos la decisión de regresar a Dios y pedir perdón y decimos, mira, yo no merezco ser incluso tu hijo, nada más, solamente permítame servir en los atrios, permítame ser jardinero en el cielo, un lugar, porque yo necesito estar cerquita de ti, por favor, papá, Padre Celestial. Pero cuando comenzamos nosotros a caminar hacia Dios, dice que el padre comenzó a correr hacia el hijo. Y yo, pues, a escuchar o pensar tengo que pensar en algo. Si tenemos un Dios quien mide las aguas del mar en su mano. Si tenemos un Dios quien es más grande que el universo, ¿con qué velocidad corre? No sé si han estado en un momento en un coche, en la carretera o autopista, en cuando está pasando en autopista a 100 kilómetros por hora y luego viene un coche deportivo que te pase tan rápidamente como parece como estás parado. Yo creo que ese es más o menos como se sienta la luz cuando Dios comienza a correr. La velocidad de luz parece como está parado. Porque Dios puede correr aún más rápido que podemos nosotros imaginar. Y lo impresionante es que en la historia, en esta parábola, el padre alcanzaba a su hijo antes de cualquier otro hombre. Antes de cualquier demonio, antes de que el diablo nos puede alcanzar. Una vez que hacemos la decisión de regresar a Dios, Dios está aquí con nosotros, dándonos su protección. ¿Qué pasó con ese hijo? Él dice, papá, no merezco ser tu hijo nada más. ¿Y sabe lo que dijo en respuesta de eso su papá? Nada, le ignoró. Solamente le dice a sus siervos, traigan la ropa, el anillo. Como no escuchó nada de su hijo. Porque no importa si dices eso. Eres mi hijo. Eres mi hijo. ¿Y qué pasó? No va a entrar mi hijo desnudo a la ciudad. Lo mejor de ropa. No va a entrar mi hijo sin zapato, descalzado. No, va a entrar con las sandalias. No va a entrar como un don nadie a la ciudad, mi hijo. No, dice, tráigame el anillo. El anillo representaba su posesión como miembro de la familia. Significaba que podía entrar en cualquier tienda de la ciudad. Y dice, los recursos de la familia paga enseguida. Esa fue la respuesta del papá. Cuando el hijo dice, no merezco ser hijo. No respondió. Dice que no me importa con lo que dices. Estás arrepentido. Y de ese momento entonces eres parte de la familia otra vez. Otra vez. Ese me impresiona mucho. Y me hace pensar qué debemos nosotros decir cuando pensamos, he fallado tanto. Nos presentamos ante el espejo y decimos, no soy perfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la respuesta? El papá siempre estaba esperando el regreso de ese hijo, pero no fue solamente una historia, una parábola que Jesús hablaba. También en el día de la resurrección vivía lo mismo. Vivía lo mismo. Fíjense. De que en el día de la resurrección tenemos la historia en cuando las damas se fueran con intento de preparar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y ellas se encontraron con ¿qué? Un ángel, quien tenía un recargo de parte de Dios. Fíjense, de que hemos escuchado como seres humanos diferentes proclamaciones. Y unos son muy importantes, de la libertad.
Incluso tenemos los gritos por la libertad de México. Hemos escuchado diferentes cosas y dice, es muy importante. Pero ¿qué estuviera más importante que esa noticia cuando Jesús dice al ángel que vayas a la tumba, al sepulcro? Y allá cuando entra cualquier persona, diles, no está aquí, Cristo vive. Es la proclamación más impresionante. Y yo necesito pensar, tenía que ser deletreado, perfecta como una proclamación. La redacción tenía que ser perfecta, ¿verdad? Entonces, déjanos analizar un poquito acerca de la redacción de ese texto. Y dice en Marcos 16, versos 1 a 7, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas saliendo el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unos a otros, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Y escucha, no se asusten. Un ángel mensajero iba a decir solamente la redacción dada. Dice, no se asusten. Ustedes busquen a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Solamente con esa me da gozo. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y verso 7, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Es la redacción dada. Entonces, podemos nosotros ver algo así. Pero tengo una pregunta. Puedo decir una duda. ¿Por qué dice eso en verso 7? Dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. En todos los evangelios tenemos la lista de discípulos. Simón, llamado Pedro, siempre está allá con su hermano Andrés. Es parte de los discípulos. Entonces, con redacción perfecta, ¿cómo es que tenía que enviar ese mensaje? Diles a mis discípulos y a Pedro. Y tengo que pensar un poquito en esa. Las mujeres casi no podían creer lo que estaba escuchando por el gozo, pero estaba preparando ¿con qué? Con un trabajo muy pesado de preparar un cuerpo muerto y luego no tiene cuerpo sino el gozo de tener un Cristo vivo. Había escuchado que ha resucitado, ya vive. Pero cuando escuche de esa, que tiene que dar las noticias a sus discípulos, a Pedro, ¿por qué menciona aparte a Pedro? Solamente tiene una respuesta, porque podemos nosotros regresar unos días antes. En cuando Jesús había dicho a todos sus discípulos, todos ustedes me van a negar. Y todos comenzaron a decir, no, yo voy a estar a tu lado siempre. Y luego Pedro se levantó con ese orgullo. Y Pedro dice, aun si todos te niegan, yo jamás. Y es cuando Jesús tenía que corregirle. Y dice, Pedro, el diablo quiere zarandearte, pero he orado por ti. ¿De verdad? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y allá, en el patio de sumo sacerdote, estaba esperando el resultado. Y Jesús estaba dentro. Cuando una sierva, una muchacha, le llegó y dice, ¿no eres tú uno de ellos? Y yo dice, no le conozco.
Unos momentos después, otra vez, escuchó lo mismo, otra vez, negó. Incluso dice que comenzó a tercera vez a echar maldiciones sobre sí para protegerse. Y en ese momento cantó el gallo. Y en uno de los evangelios menciona que Jesús se levantó y podía ver a Pedro. Pedro, dando cuenta de lo que había hecho, se fue corriendo, saliendo del patio del sumo sacerdote para llorar amargamente, dice. Déjame preguntarles, ¿cómo creen ustedes que se sintió Pedro cuando negó por la primera vez a Jesús y de repente en medio de todo eso, de golpes, de acusaciones, de todo lo malo que estaba pasando a Jesús, levantó la cara para verle? Pues podemos ver la tristeza por su respuesta de llorar y llorar. Entonces solamente tengo una respuesta. Cuando dice, y la redacción es correcta, cuando dice que debía decirles a los discípulos y a Pedro, solamente a mí me significa una cosa. Pedro había dicho, no soy digno de ser un discípulo. Yo no soy parte. No puedo participar. No soy digno. No soy digno. Pero lo impresionante a mí no es tanto cómo se sentía Pedro, pero que ese fue algo tan importante para incluir en el primer mensaje de la resurrección. ¿Sí o no? No solamente estamos con el entendimiento de que Dios quiere a nosotros como el Padre quería a su Hijo perdido. Tenemos en ese momento a Jesús poniendo en práctica lo que estaba enseñando en la parábola. En vez de solamente decir a todos que he resucitado, no, dice, y dile a Pedro. Dile a Pedro. Porque quiere a Pedro, aun cuando Pedro dice, no merezco. Igualito como el hijo perdido dice, pues yo no merezco ser llamado hijo. Pedro también dice, yo no merezco ser llamado discípulo. He fallado, he pecado. Pero el ángel mandó a esas damas con ese recargo, corriendo. Y yo necesito imaginar cómo fue el momento. Llegando con los discípulos y dice, y Jesús dijo que está esperándoles allá en Galilea. También Pedro dijo que espera a ti especialmente. ¿Qué va a pensar? Me va a castigar. Va a decir, qué gozo, Cristo vive. Pues yo creo que a lo mejor, como todos, tenemos los dos, ambas. Como el hijo estaba caminando con un poquito de temor, porque sabía que en cualquier momento pueden matarle, pero también con el gozo, porque está pensando, hoy voy a comer, hoy voy a dormir, hoy yo voy a tener la protección de mi papá. Y yo creo que es una mezcla de gozo y de temor. Entonces, Pedro lo recibió, yo creo, la mayoría con gozo. Porque escuchó que Cristo vive y él amaba a Cristo. Y dice, Cristo vive todavía, Cristo está vivo y él va a vivir por los siglos. Y lo que estaba escuchando de Elsa es que Cristo le ha perdonado. Entonces él provocó un gozo en su corazón. Cristo vive y me ha perdonado. ¿Sabe que ese provocó tanto gozo en el corazón de Pedro que él resucitó? Pues él recuperó, él regresó a ser un discípulo, pero uno de los más fieles. Él predicó el día de Pentecostés. Fue él quien en obediencia a una visión predicó la primera vez a los gentiles. Y todos nosotros podemos decir, somos salvos por la obediencia de Pedro. Él reincorporó como parte de los discípulos, porque Cristo le perdonó. Es como ese hijo,
menor, regresando, dice, solamente quiero trabajar por ti. Y el papá dice, no voy a escucharte, eres mi hijo. Pero ¿cuántos saben? El día siguiente, cuando el papá dice, necesito uno quien puede ayudarme. ¿Quién fue? El hijo menor. Por favor, papá, permíteme. Jamás vamos a encontrar ese hijo 2 años en el futuro diciendo, mira, mi papá nunca me da ni un carrito para celebrar con mis amigos. No, dice, cualquier cosa que me ocupa, yo estoy listo, déjame trabajar. Y esa fue la respuesta también de Pedro. Porque cuando somos perdonados, llega el gozo. Y regreso de ese tema que había mencionado antes. Cuando pedimos perdón de Dios, cuando hacemos la decisión de caminar hacia Él, ¿con qué velocidad corre Dios hacia nosotros? El diablo no nos puede agarrar, no alcanza, porque somos su pueblo. Y Él quiere recibirnos, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos, como ese hijo menor, cambiar, hacer la decisión de regresar a Él. Igualito, Pedro pudiera escuchar que Cristo te espera también allá en Galilea. Pedro pudiera trabajar como Jonás y correr a otra dirección. Unos así responden. Pero los que atreven a estar corriendo, caminando, regresando al Padre Celestial, estos van a encontrar la misma. Llegamos y decimos, déjame solamente servir. Yo quiero solamente trabajar en los atrios. Yo solamente quiero ser un jardinero. Y ¿sabe? El Padre no nos escucha. Dice, tráigame la ropa buena, mi hijo está aquí. Comienza la fiesta y comienza a invitar a todos, la multitudes de personas en el cielo, los ángeles, porque hay una celebración cuando un pecador regresa a Él, tal como en ese día. Este fue una celebración y Jesús está caminando. Ya, mira mi hijo, mira aquí está. Pero no me llamas. No, es mi hijo, aquí está regresado. El gozo de la resurrección. Cristo le ha perdonado a Pedro, pero su gozo también debe ser nuestro gozo. Porque como mencioné en los principios, no soy perfecto. Pero ¿sabe la razón que yo tengo tanto gozo? No es porque yo soy perfecto, es porque soy perdonado. Y Cristo me ama. Y la razón que el gozo puede ser tuyo también, no es porque eres perfecto, sino porque eres perdonado, redimido. Y podemos nosotros gozarnos al oír que Él vive. Él no vivía solamente en el pasado, Él vive hoy. Y quiere poner los zapatos puestos. ¿Para qué? Para la proclamación del Evangelio, según a lo que Pablo nos dice en Efesios 6. Nos da toda la ropa. Coraza. Todo lo necesario para trabajar por Él, porque somos sus hijos. Pero déjenme decirles que esa no es solamente un momento fácil, pero es una mezcla, como había mencionado, una mezcla de lo difícil y lo fácil, del gozo y tristeza. Porque reconociendo que somos pecadores nunca es fácil. De verdad, somos expertos en echar culpa a otra persona. Y recibimos esa por naturaleza. Desde el principio podemos nosotros hablar. ¿Cómo fue la respuesta de Eva cuando Dios dice, ¿qué hiciste? Ella no dijo, sí, es que es cierto, tengo la culpa. Ella dijo, serpiente me hizo. Es su culpa.
Y cuando llegó Dios a Adán, ¿cómo fue su respuesta? No es mi culpa, es Eva. ¿Sí o no? Entonces la cosa más difícil por el ser humano es decir, es cierto, yo tengo la culpa. Es cierto, yo tengo la culpa. Como ese hijo menor tenía que ir y confesar, Padre, he hecho mal. No merezco yo ser llamado hijo de la familia. Trátame como solamente un jornalero. Pero cuando nosotros hacemos y regresamos y decimos, Padre, no merezco, no soy digno, estoy tan fracasado, me arrepiento. Esa es una cosa muy difícil por un ser humano. Y entonces yo digo, en el mismo momento es algo fácil y difícil. Es difícil porque tenemos que reconocer que somos pecadores. Es mi culpa. Pero una vez que comenzamos, una vez que decimos es mi culpa, estoy arrepentido, se convierte a la cosa más fácil. Porque sabemos que Dios es el Padre quien corre hacia nosotros. Regresamos caminando hacia Dios y de repente está con nosotros. Es su garantía de correr a velocidad impresionante. Porque así es nuestro Padre Celestial. Así es. Entonces, yo les declaro el gozo a escuchar que Cristo vive y somos perdonados. Incline su rostro conmigo, por favor.